¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR, aquí en Bravo TV en vivo, hasta las 12. Bueno, 2 horas le duró el presupuesto fake a Javier Milei. 2 horas. Eran las 11 de la noche ayer aquí en QR y Hernán Lecher ya había observado las claves, lo determinante, lo específico del presupuesto para entender que era todo un gran blef, que era un engaño. Y que el engaño se explicaba muy sencillamente, porque para que ese aumento de partidas que Milei anuncia para educación, para discapacidad, para salud y para jubilados y jubiladas, se daría, sí, solo sí, si al final del año que viene el dólar está más bajo que lo que está ahora, algo que no ocurrió nunca en la historia. O que eventualmente la inflación de acá a fin de año y después la inflación hasta el fin del año que viene diera 10 puntos. Imposible. Y en serio, duró 2 horas. Hernán Lecher trabajando acá en vivo en QR, demostrando con los documentos que ya estaban siendo publicados. Y hay algo muy interesante, que es que durante todo el día de hoy, muchos centímetros de prensa gráfica, muchos minutos de aire, hablando de las nuevas formas de Milei, pretendiendo que el centro de la escena, que el centro del análisis fueran las nuevas formas de Milei. Formas que de ninguna manera pueden modificar el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, más ajuste del que ya hoy sufre la ciudadanía argentina, y sobre todo porque además se deschaba solo cuando dice: vamos a buscar consensos, a trabajar con gobernadores, a trabajar con el Congreso Nacional, pero el equilibrio fiscal es innegociable. Es decir, que el consenso se va a dar sí, solo sí, se hago lo que yo digo, o se hace lo que yo diga. Es una extraña manera del consenso, la que plantea el gobierno. Sobre todo, además, cuando trascendió que Milei le dijo a su grupo más cercano, a sus asesores: díganme lo que quieran que tenga que decir, pero el plan económico no cambia nada. Los fundamentos, mi dogma, como dijo Felipe Solá el viernes, no mi método, mi religión no va a cambiar. Es la religión del ajuste, es la religión de la motosierra. Entonces, lo que podemos decir ya hasta ahora, con gran ingenio de nuestro creativo Mache y de Fer Morón, es que lo peor ya cansó. Lo peor ya cansó. Esencialmente por dos motivos. Primero, por la cantidad de veces que ya fue dicho en nuestra historia reciente del propio gobierno, además de Fernando de la Rúa, además de Mauricio Macri, además de la idea de pasar el invierno. Está en nuestro reflejo más, yo les diría, más visceral. Cuando alguien dice lo peor ya pasó, olvídate. Lo que viene es efectivamente todo lo contrario. ¿Pero por qué, además, lo peor ya cansó? Porque si seguimos el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que se rompió, lo que se quebró, es un relato del gobierno muy básico, muy importante, muy fundamental, que es que la gente tolere el ajuste, o que el ajuste tiene apoyo popular. Vamos a ver, eventualmente, o quizá no lo descubramos nunca, por qué se quiebra esa narrativa. Si tiene que ver con que las acusaciones por corrupción, todas muy verosímiles, terminan por quebrar la idea de que Milei era algo distinto, que era algo que venía a modificar lo que la política representaba hasta ese momento en la Argentina, o efectivamente porque llega un momento en que el dolor del ajuste, que el sufrimiento, que el no llegar a fin de mes, que el endeudamiento, que el cierre de fábricas, que los despidos, llega un momento que no se tolera más. Y entonces el sufrir ya cansa y tiene un umbral de tolerancia, y eso se alcanzó. Vamos a ver si lo que pasó en la provincia de Buenos Aires termina consolidándose también en el resto del país en las elecciones de octubre. El gobierno parece decidido a llegar a esa elección a como de lugar, y el Fondo Monetario Internacional parece querer acompañarlo a ese destino. Pero hay que ver qué es lo que va sucediendo en estos días, sobre todo pensando en lo que va a ocurrir mañana. Mañana es una jornada muy importante,
porque en el Congreso se va a poner en juego a ver si dos cosas. Si estos cambios presuntos de maquillaje del gobierno tienen efecto en algunos sectores de la política que hasta acá le dieron sus votos al financiamiento universitario, a la emergencia pediátrica, alrededor de la idea de recuperar un poco de combustible para el Garrahan, muy simbólico el Hospital Garrahan en todo esto, o eventualmente si el gobierno logra llegar con el discurso, con algo que haya dicho ayer, o también con un poquito de ayuda, con algunas especias, ¿no? Por el reparto de algunos ATN que se dieron en las últimas horas. Entonces, vamos a ver si en el Congreso se ratifican los puentes rotos o se ratifica lo que la política viene haciendo en estas últimas sesiones y sobre todo en el peso de la calle. Porque mañana vamos a tener una movilización realmente muy importante en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional, que va a demostrar una vez más que la resistencia de los ajustados viene creciendo, viene siendo cada vez más importante. Hoy Bullrich, después lo vamos a compartir, pero hoy Patricia Bullrich hizo todo un despliegue audiovisual de cómo las fuerzas de seguridad se están preparando como motín antidisturbios, justo el día anterior a esta movilización. Ojalá que no sea presagio de nada y que solamente sea un burdo intento por tratar de amedrentar a algún sector de la sociedad que se quiera movilizar y lo piense dos veces. Ojalá que sea todo eso. Parece bastante difícil que tenga efecto, porque ustedes saben cómo es nuestra historia en estos tiempos. Cuanto más multitudinaria, más segura es una movilización. Pero miren qué interesante el planteo que hace Germán Martínez, es el titular del bloque de Unión por la Patria, que hace un rato postea lo siguiente: es inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en diputados, aún existan diputados y diputadas que no hayan definido su voto en temas tan sensibles. No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades. Bueno, lo que está sugiriendo Germán Martínez es que hay algunos que todavía están dudando sobre cómo van a jugar mañana y por eso está la vista puesta en algunos gobernadores que recibieron esos fondos o eventualmente, vaya uno a saber, qué otras reuniones pueden haber tenido algún grado de efecto. Es decir, vamos a ver de qué está hecha la política que celebramos en semanas anteriores cuando le dieron sustento, no solamente a estos proyectos, sino que también se animaron a voltearle un veto a Javier Milei, un hecho histórico en la historia reciente de la Argentina. Arrancamos QR, vamos a hablar con Carlos Heller en minutos nada más. Hoy no le toca, no es jueves de Heller, pero es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces le vamos a pedir una mirada general sobre el presupuesto que presentó Javier Milei y vamos a hablar también con el titular del Consejo Interuniversitario Nacional. ALPA es el rector de una universidad de Santiago de La Pampa, perdón, vamos a conversar con él, pero también vamos a darle voz a otro sector que se moviliza muy fuerte, la comunidad universitaria, que son los no docentes. Y hablaremos con el secretario adjunto de FATUN, que es, insisto, el secretario de ese sector de la vida muy importante también en las universidades nacionales. Todo esto hasta las 12, hacemos QR y arrancamos con la voz del día. Los salarios cuando nosotros llegamos estaban en torno a los $300, hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Es un stand-up para él mismo. Lo único que disfruta es las cadenas nacionales y los viajes con pseudo premios inventados. Él es presidente para eso. Pibes que comen en la escuela y solo en la escuela, comercios cerrados por todos lados. Es una carnicería de empresas lo que está haciendo Milei. Está generando una crisis muy grave con las políticas y con las decisiones que toma y con la ausencia que tiene. Si el dólar se acerca a alguna de las bandas, en la banda superior lo que hará será comprar, espera, me hace marear. Aquellos que tienen dólares en el colchón, que lo gasten en lo que quieran, que nadie le va a preguntar de dónde viene eso.
obviamente estamos dejando de lado toda actividad ilícita. Pero es una noticia muy importante para gran parte de la clase media que está sufriendo parte de este ajuste. Toto eligió sacarle a los discapacitados, a los jubilados y pagarle intereses a sus amigos, porque que son sus amigos, no tengan dudas. Él entiende que agredió determinados sectores. No veo que en lo que él propone esté la solución. Pareció que ayer era un intento para la sesión del miércoles. Por eso es importante que mañana nosotros tengamos quórum y tengamos la construcción de una mayoría que falta. Para nosotros palabras vacías. Hemos perdido el 60% del poder adquisitivo y uno anuncia como un logro que va a aumentar un 7%. 10.000 docentes han presentado su renuncia en los últimos 12 meses. La formación de un docente tarda 10 años. Se va perdiendo la calidad. Tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires en respuesta a lo que es el veto al presupuesto universitario. Estos lápices que resistieron, que escriben futuro, hoy en día se los dejamos a ustedes. Por eso decimos lápices por más derechos. Hay mucho, como dijo él, que lo votaron, que tenían una fe ciega en él y que frene un poco porque no da más, ¿no? Soy ingeniero, ahora el miércoles voy a la marcha y estoy haciendo Uber para pagar los gastos. Para mí nos toma el pelo. Algo de lo que dijo es que lo peor ya pasó. Para él habrá pasado, para nosotros me parece que no. Ojalá que el país mejore, pero lo peor todavía no pasó, porque quedan 2 años más de gobierno. Hoy se cumplen 49 años de la noche de los lápices, estudiantes secundarios en La Plata, y hoy veía marchar a tanto pibe, tanta piba, y evidentemente no pudieron, ¿no? Ahí están movilizándose en la previa de una movilización como la de mañana por la universidad pública. Es un dato también de este tiempo y es para valorar. Quiero contarles también que hoy viene Claudio Martínez, productor general de este programa, periodista, divulgador, y con una columna que se las trae. Milei quiere un pueblo burro. Bastante literal, ¿no? Bueno, vamos a hablar con él y nos va a contar de qué manera se está desfinanciando la universidad, la educación pública, insisto, en el marco de la movilización de mañana y el tratamiento en el Congreso. Muy, pero muy buenas noches, Irina Hauser. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Martín Granowski, ¿qué dice? Muy buenas noches, Pablo Caruso. Su noche ya está hecha, ¿no es cierto? Sí, ya está. Ahora, en un nivel altísimo de responsabilidad profesional, sí, salté y no grité el gol de Racing. Porque no podía, porque si no dije, hoy no voy. Claro, se cuidó. Con las ganas que tenía de gritar, digo, bien, hoy no voy. Claro. Mucho sacrificio. ¿Qué dice Hernán Lecher? ¿Cómo estamos? Bien, esperando que este programa se convierta finalmente en lo que es un programa que habla de fútbol. Un programa que habla de fútbol. Es una cosa... Así es, muy bien. Bueno, podemos repasar nuestra portada, que va a ser segmento de ahora en más. Lo peor ya cansó. Yo insisto, por tantas veces he dicho esto, ¿no? Y sobre todo por bancarse, por el cansancio de bancarse el ajuste. Escuela austríaca, mandriles, insultos, la casta, triángulo de hierro, motosierra, periodistas ensobrados, el jefe, Roma no paga traidores, mandriles, en fin. Bueno, lo peor ya cansó. Yo no sé si le prestaron atención a la explicación. Después del discurso, después del presupuesto fake de Milei, que insisto, Hernán ayer lo desarmó en 2 horas, 11 de la noche estaba todo terminado. Yo no sé si lo vieron a Manuel Adorni, que de tanto haberse llamado a silencio en el último tiempo, sobre todo desde las acusaciones por corrupción, ¿no? Debe haber perdido un poco la gimnasia. Para mí, uno de los funcionarios más eficaces que ha tenido el gobierno de Javier Milei, pero perdió un poco la gimnasia, porque recorrer al cuco como explicación de las cosas que están pasando, algo no está bien. A ver. Porque hay sectores que van a preanunciar el apocalipsis. Pero ha pasado en otras oportunidades. De hecho, yo ahora no recuerdo bien, pero en marzo creo que fue otro donde el dólar había tocado un pico máximo y también todos pregonaban el apocalipsis. No va a pasar, pero no va a pasar, y esto está buena la pregunta para que la gente se quede tranquila. La gente está tranquila porque puede tener un montón de diferencias con lo que estamos haciendo, pero seguramente la mayoría de la gente entienda que este es un plan sólido y con los fundamentos correctos. Entonces,
no importa que vivamos periodos de volatilidad. ¿Cómo no vas a vivir un periodo de volatilidad si el cuco apareció y te dijo presente? Bueno, por supuesto, pero no nos preocupa. No nos preocupa porque en octubre, por supuesto que esto va a dar una vuelta de página y el cuco va a haber quedado donde estaba antes. Contener el dólar, así sea, más no sea con la intervención del central, que no vamos con a reservas. contener nada, digamos. Vuelvo a decir, ningún esquema planteado, tanto en lo financiero, como en lo económico, como en lo monetario, va a modificarse. Todo sigue igual. Mientras que el dólar esté dentro de las bandas, el central no va a intervenir. Si el dólar se acerca a alguna de las bandas, en la banda superior, lo que hará será comprar, espera, me haces marear, en la banda superior, digamos, en estos 1400, si llega a rozar los 1473, lo que va a hacer ahí va a ser comprar pesos y en la banda inferior será vender pesos. Estuvo planteado al principio así. Ahí le pregunto a Hernán por qué le cuesta tanto a Adorni decir vender dólares, ¿no? Porque parece que lo quiere vender. Lo que quiere evitar es decir, pronunciar. ¿Se por el cuco? Sí, puede ser. Me parece que se conjugaron dos cosas. Pensó en si lo decía al revés el meme que era. Estoy seguro que pensó eso. Pero comparto contigo que evitó deliberadamente hablar de dólares. Decir la palabra dólar. Y con el verbo vender. Claro, era más porque si lo pensaba en dólares era bastante sencillo. Él sabía que en la banda superior vendía y ya. Claro. Pero quería hacerlo al revés y ahí se le arma la confusión porque no quería decir dólar, quería decir que ellos manejaban el peso. En vez de vender dólares, comprar peso, digamos. ¿No? Igual yo no lo entendí nada, perdón. Si busca dar tranquilidad. Toda la gente entiende que es un programa sostenible. Eso es lo que corresponde, Irina. Dijo. Bueno, gracias. Que no hayas entendido nada, pero claro. Ahora, alta eso política, ¿no? Altísima política. El cuco. El cuco. Para no decir cuca. Claro. Hasta prefiero que diga cuca a esta altura, más o menos. Pero viene el cuco, ¿de verdad? Esa es la... Pero, digamos, ¿qué significa que la gente eligió a otro espacio político? Bueno, yo creo que es la antesala de explicar que la culpa es de la gente porque eligió otro espacio político. Digo, no quiere decir dólares y no quiere decir que no los votaron. Claro. O sea, ni dólares ni es como derrotas. una negación, andá a terapia, amigo. Y no quiere decir porque por el tema de no repetir comprar campeón o alguna cosa así, seguramente. Bueno, probablemente yo me imagino que es para tratar de mostrar supuestamente que lo que tiene valor aquí es el peso. Como te están corriendo contra el dólar, ¿no? Decir que en realidad es una decisión de política monetaria vinculada con tu propia moneda. Claro, que la variable es el peso. Claro, yo la verdad que hoy subieron un poco los bonos en dólares, ¿viste? Algún periodista me preguntaba, bueno, porque ayer el discurso fue bueno. Me dan gracia, la verdad que me dan mucha gracia, porque si vos ves el presupuesto es un desastre, ¿no? Te llena de preguntas, no te resuelve absolutamente nada. Y además hay como una cosa contradictoria. Es medio de elige tu propia aventura. Ahí entendí lo que había dicho en su discurso Milei. Porque vos decís, yo soy inversor. Y claro, sostengo el ajuste, estoy contento. Quizás eso tuvo más que ver. Ahora, en su discurso dijo otra cosa. Dijo, no, le voy a dar plata a las universidades, con lo cual no deberían estar contentos. Bueno, pero como dijo las dos cosas... Bueno, pero ve el chiste abajo. Ve el chiste abajo. El engaño, sabe que es un presupuesto de ajuste. Pero además, entre todas las frases de Adorni, incluida la zaraza, hay una frase que no es zaraza, que es todo sigue igual. Sí. Además de todo. Y a la mañana en Paraguay, Milei dijo lo mismo. Milei dijo, después gritó viva la libertad carajo, como acabamos de ver ahí, pero lo que dijo básicamente es, no es tiempo de moderados. No es tiempo de moderación. Reforzó eso que no había hecho explícitamente en el discurso de ayer, aunque sí lo hizo implícitamente. Maya Getrablaski cuenta en La Nación que Milei dijo, bueno, está bien, acepto, díganme qué tengo que decir, pero no cambia nada de lo que vamos a hacer. Hoy no es jueves de Heller, les decía, pero, insisto, fue muchos años presidente de la Comisión de Presupuesto, es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Queríamos una mirada de Carlos respecto de la presentación del presupuesto 2026. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por esta yapa. Nos parecía que valía para, bueno, conocer tu mirada respecto de la presentación
Lo general, en un ratito Hernán va a ir a algunos detalles, algunas perlitas que por ahí quedaron. Yo te iba a proponer que, porque por ahí yo no puedo saber lo que va a decir Hernán, que lo hiciéramos juntos, porque seguramente muchas de las cosas que yo voy a decir se las voy a estar sacando a él, es decir, Corremos, sin lío. No pasa nada, Carlos, por Carlos, favor. Avancemos con la mirada y se va sumando Hernán. Lo hacemos juntos, porque incluso yo estuve trabajando sobre algunos datos del CEPA y demás, así que trabajemos juntos. ¿Por dónde arrancarías, Carlos? ¿Cómo? ¿Por dónde arrancarías? Primero, porque los supuestos macroeconómicos con los que se basa todo este proyecto, es decir, presupuesto, yo lo expliqué infinidad de veces, incluso cuando yo presidía la comisión, es presuponer, no es un balance, es suponer escenarios, cosas que pueden pasar, etcétera, etcétera, dentro de una cierta razonabilidad. Y sobre todo, tomando datos desde donde se arranca. Entonces, la primera cuestión es que están arrancando, es decir, el presupuesto del 26 se hace sobre los datos del 25. Para el 25, esta gente está diciendo que la inflación va a cerrar en 24,5 el año. Sí. Para cerrar en 24,5 el año, se necesitaría que en promedio septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueran 1,1. Más o menos la mitad de lo que viene siendo los últimos 3 meses. Lo contrario, ya estaríamos en valores distintos. Sí. Para el año 2026 pronostican 10,1 de inflación, lo cual supone que el promedio de todo el año tiene que ser 0,81. Digo, primera cuestión. El tipo de cambio que toman para el cierre del año 2025 están calculando un tipo de cambio de 1.325 pesos. Se ríe Hernán. ¿Cuánto cerró hoy? Se ríe Hernán. Carlos, a ver, ¿es razonable seguir leyendo el presupuesto después de ver eso? Me parece un escándalo. Pero por eso yo quiero, es que un poco es lo que estoy tratando de mostrar, que todo lo demás, claro. si parto de ahí, el tipo de cambio para el 2026, que con el que está calculado este presupuesto, es 1.423 pesos por dólar. No hay por dónde entrarle, pero déjame una pregunta antes. Sí. Cuando vos eras parte de la fuerza oficialista, los presupuestos siempre, o toda fuerza siempre, tiraba un presupuesto tratando de acomodar un poco según mejor le convenía a cada gobierno, ¿o no? ¿No era así? No, yo por eso empecé diciendo que un presupuesto supone políticas. Entonces vos decís, vamos a alentar el consumo, entonces va a crecer y vamos a proteger la producción nacional de las importaciones, entonces va a crecer la producción interna, entonces esto va a generar que crezca el empleo, etcétera, etcétera, y vas hilvanando. Sí. Acá tenés todo pata para arriba, todo al revés, pero además sobre datos que son insostenibles. ¿Sabés cuánto es el consumo privado, el crecimiento del consumo privado de este año, el que se toma como base para calcular el consumo del año que viene? 10,2. ¿Y entonces qué significa eso? Y bueno, todos los días ustedes se la pasan haciendo notas de empresas que cierran, de sectores que están en crisis, de empleados que se despiden, etcétera. ¿Cómo diablo puede entenderse que va a dar 10,2 el crecimiento del consumo privado? Ahí lo que decís, pensando en lo que decías antes, no hay diseño de política que pueda justificar esos números para el presupuesto del año que viene. Está bien. Sigo. Dice Milei en el discurso, ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Pero más adelante dice que la Argentina es un defolteador serial, textual, motivo por el cual los mercados nos castigan, escuchá, aún siendo uno de los 5 países del mundo que tienen equilibrio fiscal.
De lo cual habría que primero deducir que hay solo 5 países del mundo que funcionan correctamente, porque la frase anterior dijo que solamente funcionan correctamente los países con equilibrio fiscal. Claro. Bueno, Estados Unidos, ¿sabés cuál es el resultado? Déficit financiero 6,5 del PBI. China, ¿sabés cuál es el resultado? 8,5 del PBI. No lo digo para ser hincha del déficit fiscal, sino para poner en cuestionamiento esa afirmación del presidente de que solo los países que tienen superávit fiscal funcionan bien, y a la frase siguiente decir que solo hay 5 países que tienen en este momento superávit fiscal. Bien. Quiero decirte que cuando me pongo a mirar, Rusia tiene déficit, España tiene déficit, Japón tiene déficit, Italia tiene déficit, la Unión Europea tiene déficit, el Reino Unido tiene déficit, Francia, Estados Unidos, Brasil, China, que ya los nombré. Bien, después... Tengo que suponer, Carlos, que eventualmente podés... Que el déficit puede ser una herramienta una que herramienta, se utiliza en determinados momentos para promover la actividad. pero tenés que ser capaz de que eso sea sostenible, digamos. Garantizar que de alguna manera lo vas a que cubrir. sea verdaderamente una herramienta, que sea verdaderamente una herramienta y que tenga una proporcionalidad con el volumen de tu economía. Pero una de las claves en la que ustedes recién estaban hablando, que hoy los medios están martillando y demás, dijo el presidente textual: este presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación, y el gasto en educación también se aumenta un 8% por encima de la inflación. Y siguió dando datos al respecto. Bueno, yo acá tengo un montón de datos que tomé del CEPA, de todo lo que entre enero y agosto se recortó, por ejemplo, en Superintendencia de Salud 56%, hospitales entre 30 y 38%, el Malbrán 26%, el ALMAT 27%, programas de prevención y caídas 100% de recorte, Seguridad Social y Programas Sociales, el ANSES 7%, menos 7% de ejecución, la Secretaría de Niñez y Adolescencia menos 72%, el INAE menos 75%, y puedo seguir matándolos de números. Pero además, y creo que este es un dato en el que, insisto, le pido también ayuda a Hernán, pero que creo que es importantísimo para entender, el artículo 30 del presupuesto 2026 dice: deróganse, presten atención, deróganse a partir del ejercicio fiscal 2026 las siguientes disposiciones legales. A. El artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias, que es lo que establecía el artículo 6, que el presupuesto de educación no podía ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto. Se deroga. Se derogan los artículos, se derogarían si se aprueba lo que Milei está mandando. Se derogarían los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué dice este artículo 5? Alcanzar en el año 2032 como mínimo una participación del 1% del Producto Interno Bruto de cada año. O sea, está renunciando a la mejora presupuestaria que se había planteado que como por meta. ley estaban establecidas y que fueron establecidas durante los gobiernos kirchneristas. Es casi el una artículo confesión, Hernán, 52 eso. de la Sí, Ley de además- Educación Técnica. A ver, Carlos, un segundo. No, además al calor, es muy interesante lo que dice Carlos, porque esto hay que leerlo al calor del discurso de Milei. Por que eso. a la noche dijo, no, ahora le vamos a dar las universidades, al sistema científico. Y vos agarrás el presupuesto y dice lo contrario. Pero a ver, Carlos, sí, Pero, sí, dale. Fíjate, para la educación técnica, el artículo voy al 52 de la Ley 26.058, un monto que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Se derogaría 0,2% para educación técnica. Sí.
El inciso 1 del artículo 4, Fondo Nacional de Defensa, también se deroga. Es decir, todas las cosas que se pusieron en las leyes para decir, mira, en esto no se puede gastar menos que tanto, en esto no se puede gastar menos que tanto, se derogan en el marco de un discurso donde dice vamos a aumentar. Por otro lado, quiero decir que tomemos el primero, universidades. Hoy salió el Consejo de Rectores a decir que el pedido es de 7,4, 7,3 billones y Milei está diciendo que se van a poner en el presupuesto 4,8. Pero Carlos, ayer a la noche Hernán ya tenía, o había sido un comunicado, o alguien le había pasado el dato de que efectivamente era así. Eran las 11 de la noche y todos estos datos ya los teníamos acá, los estábamos trabajando. Entonces la pregunta obligada es, ¿a quién quiere engañar Milei? ¿O en realidad es bien recibido por algún sector del poder económico? Porque lo que confiesa el presupuesto inmediatamente, para quien lo sabe leer, es que profundiza el ajuste. Las dos cosas, ¿no? Yo creo no son excluyentes. Claro, yo creo que el objetivo es un discurso que confunda suficientemente a la opinión pública y que le dé argumentos a los que lo quieren acompañar y que tienen una gran presión social de sus respectivos electorados, diciendo, no, pero lo estamos acompañando porque está diciendo que el presupuesto del año que viene va a ser un presupuesto donde van a mejorar las partidas para educación, para salud, para ciencia y tecnología, para todas las cosas. Entonces, es un discurso mentiroso, lisa y llanamente, lo tengo que decir con esas palabras, que no se compadece con las cosas que dicen en el desarrollo del presupuesto, pero que por otro lado, como dije al principio, está completamente dibujado porque parte de su puesto que si hoy el tipo de cambio está en 1.480 y vos estás calculando el presupuesto del año que viene a 1.325, está claro que los números que estás calculando no te cierran. Déjamelo preguntarte al revés y se lo pregunto a Hernán también. ¿Qué tendría que pasar para que efectivamente el dólar pudiera, a final del año que viene, valer menos que lo que vale hoy? Te tienen que bañar de dólares. Pero el mismo presupuesto dice que vos vas a tener saldo comercial negativo para el 26, 27 y 28 de 16.500 millones de dólares. O sea, no sé, va a haber una lluvia de inversiones, ¿te suena? Lluvias de inversión extranjera directa, o la gente masivamente va a sacar los dólares del colchón. No hay muchas formas más para que aparezcan dólares de manera masiva. Bueno, no tiene mucho sentido. Te puede prestar alguien. Sí, también puede, pero tendrías que ponerlo en juego, porque si te presta el fondo, ya te prestó el fondo. Y no pasó eso que vimos. Quiero repetir. Que Milei dijo va a ir al piso de la banda, nunca pasó. Sí. Así que, como que tampoco es garantía, ¿no? Sí, Carlos. Quiero repetir un dato que creo que comentamos el otro día. Con la liberación de la restricción de compra de divisa para las personas humanas en abril de este año, lo que llaman levantamiento del cepo, las personas humanas han realizado compras netas por un total de 17.500 millones de dólares, de los cuales, de los 17.500, 15.800 corresponden a compras netas de billetes sin fines específicos. En comparación, las exportaciones de oleaginosas y cereales, el sector que resulta el mayor oferente de divisas, responsable del 48,5% de las exportaciones totales, totalizó 13.900 millones en el mismo periodo. Oleaginosas y cereales, 13.900, la mitad de las exportaciones argentinas. Compra de divisas por personas humanas en el mismo periodo, 17.500. Es decir, las exportaciones no alcanzan ni siquiera para satisfacer la demanda de compra de la gente que quiere comprar dólares, pero habría que agregarle que están los datos por todos lados. De acá a enero hay obligaciones en dólares del Tesoro por 8.100 millones. De acá a enero, antes que empiece el próximo ejercicio. Moraleja no cierra por ningún lado. Moraleja no cierra por ningún lado. Carlos, déjame hacerte dos preguntas finales. La primera, ¿vos le ves voluntad al gobierno de ir a discutir esto al Congreso
o crees que otra vez puede repetirse la idea de, bueno, si no es esto, esta es mi única oferta, levanto y seguimos prorrogando la anterior? A ver, hoy el presidente de la Comisión de Presupuestos citó para el miércoles que viene a la Comisión de Presupuestos para comenzar a debatir la metodología de la discusión, a quién se va a invitar, etcétera, etcétera. Me llama la atención, se apuró, está bien, creo que, y es inobjetable, citó, todavía no hubo tiempo, pero hoy ya citó a esa reunión, está citando para el miércoles, que normalmente es un día de sesión, lo cual puede ser una jugarreta, porque si el miércoles que viene se convoca a sesión, no va a haber reunión de la Comisión de Presupuestos, porque si hay una sesión, las reuniones de comisión se suspenden o se postergan, no se pueden superponer. Es la misma gente que tiene que estar en una y la otra. Pero creo que se están queriendo curar en salud, Pablo, porque hoy estamos con la herramienta de los emplazamientos. No van a poder hacer lo del año pasado, salvo que lograran un acompañamiento, iba a decir complicidad, pero me contuve, un acompañamiento de una mayoría de la Cámara, porque los emplazamientos son por simple mayoría, no hacen falta 2/3 para emplazar. Carlos. Es decir, si no se convocara la Comisión de Presupuestos, nosotros en la primera sesión que haya estaremos en condiciones de emplazarla y, como su nombre lo indica, es ponerle plazo para que dictamine y ese dictamen vaya al recinto. Y acá salgo al cruce de otra cosa que han tratado de instalar, que la discusión es aprobar o no aprobar el presupuesto. Y no es así. El presupuesto es una ley, como cualquier otra, que acepta que haya uno o más dictámenes. Puede haber, más te digo, cuando nosotros éramos oficialismo, el dictamen de mayoría tenía grandes diferencias con el proyecto de presupuesto que mandaba el Poder Ejecutivo, porque en la discusión con los sectores venían las universidades y pedían más partidas, venían provincias, caso típico, la provincia de La Rioja, que reclamaba el 1% que se le recortó hace muchos años, junto con el recorte que se le hizo a la provincia de Buenos Aires, y aparecen así innumerables cuestiones que por ahí en el proyecto original no vienen y que en el dictamen de mayoría se terminan incorporando. Y eso va al recinto, y cada vez que nosotros hicimos un dictamen de mayoría, ha habido dictámenes de minoría, algunos simplemente rechazando y otros proponiendo alternativas. Pero Carlos, cuando Franco dice, si quieren romper nuestro equilibrio fiscal, que nos digan de dónde sacarlo, de eso se trata, por lo que estás contando, de eso se trata, ir a la discusión honesta. Pero le podemos decir de dónde sacarlo. Por ejemplo, está bien, pero se pueden aumentar las alícuotas de bienes personales. Está bien, pero quiere decir, esa discusión tiene un lugar donde darse y es parte de la regla de juego de cómo discutir un presupuesto. Claro, pero también sin convertir en sacrosanto que el resultado debe dar superavitario. Y esto me permite decir otra cosa, que no... Calladito la boca, en el proyecto del Ejecutivo, junto con el presupuesto, llegó un proyecto de ley que se llama Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que es algo que el presidente venía amenazando, y aquí mando, que es un proyecto que convierte en delincuentes a los legisladores que voten un presupuesto que no sea superavitario. Creo que tiene muy pocas chances de tener éxito, pero es lo más absurdo que puede haber, porque plantea una limitación. Vuelvo a repetir, si el presidente dice que solo 5 países en el mundo tienen equilibrio o superávit fiscal, estaría diciendo que los legisladores de todo el resto de los países del mundo son virtualmente unos delincuentes, son todos delincuentes, porque han aprobado presupuestos deficitarios. Carlos, déjame preguntarte finalmente cómo ves la sesión de mañana, la votación de mañana. Recién compartíamos, Germán Martínez expresó alguna preocupación. Sí, yo estuve en una reunión de bloque, así que conozco eso. Tuvimos una reunión de bloque hace un par de horas. Mirá, ellos están trabajando vehementemente sobre todo lo trabajable, no es con nosotros no existe esa posibilidad, tratando de lograr, no te olvides
que, como yo ya me he cansado de explicar reiteradas veces, la Constitución le da al Poder Legislativo la posibilidad de insistir con una ley vetada, para lo cual necesita una mayoría excepcional de 2/3 de los presentes, una gran mayoría. Entonces, si mañana hay 260 diputados presentes de los 270 y pico, no, perdón, ¿cuántos son? 257, estoy diciendo una macana. 252 se calculaba que iba a haber presente. Sí. Hacen falta 168 votos positivos para sostener la posición y rechazar el veto. Un número muy alto y muy exigente. Y el gobierno está trabajando. Para eso salen todos estos anuncios. Para eso repartió plata en ATN el otro día. Y vos fijate que una de las cosas que el proyecto de presupuesto tiene, y me estaba olvidando y es muy importante, es un aumento del 105%, es decir, más del doble en lo que serían los ATN del año que viene. Lo que más aumenta en el proyecto de presupuesto son los ATN. Es una promesa. Juntá esto con mi teoría, Sí. juntá esto con mi teoría que expuse en tu programa el jueves pasado, juntalo con los 4 ATN que le dieron a 4 provincias hace 48 horas, y ahí tenés una clave de lo que el gobierno está tratando que pase mañana. Bien. Que diputados y diputadas de algunas provincias, presionados por sus gobernadores, a los que se le promete que si rechazan los vetos van a tener vía ATNs discrecionales mucho más recursos para poder resolver los problemas que tienen esas provincias, y sobre esa base lograr los votos suficientes para volver a tener un grupo de héroes que convaliden, lo dije al revés, pero desde convalidar y rechazar, que convaliden los vetos presidenciales y en definitiva no logren los 2/3 que necesita el Parlamento para imponer, y esto quiero decirlo para cerrar, imponer, porque la Constitución lo dice claramente, si se logran los 2/3, el Ejecutivo debe promulgar. Fíjate que en la que logramos los 2/3 igual no reglamentan y hacen un montón de chicana y no quieren cumplir y siguen dando vueltas, violando práctica y conceptualmente lo que la Constitución establece de la división de poderes. Bien. Bueno, Carlos, el jueves analizamos el resultado de la votación. Abrazo grande, gracias. Chau, que les vaya muy bien. Bueno, Carlos Gel analizando, insisto, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, con mucha experiencia en la lectura de otros presupuestos, fue presidente de la comisión. Yo insisto, ¿no? Le da cuerpo a algo que Hernán Lecher ayer a las 11 de la noche dijo, che, esto es un dibujo grande como una casa. 2 horas le duró el fake, el presupuesto fake al gobierno. Veremos que lo que me gustó esa doble banda. O sea, por un lado tratar de engañar a la población con que el gobierno cambió y es un poco más sensible, pero para quien sabe leerlo, garantizando el ajuste para los mercados. Claro. ¿No? Y por eso la repetición casi en cadena del establishment anoche de cada uno que hablaba. Y hoy también es importantísimo porque queda claro que se respeta el equilibrio fiscal. Sí, el abordaje fue repetido permanentemente, sí. Bueno, ¿qué quedó, Hernán, de lo que nos hayamos dicho? ¿O lo repasamos? No, después repasamos alguna cosita que quedó en el tintero que creo que están buenas, te vas a divertir. Nos vamos a ir a la pantalla con el señor Claudio Martínez, productor general de este programa, periodista, divulgador, con esta portada, mirá. Al Rincón. Y entiendo que además la columna llevaba por título Milei quiere un país de burros. Mirá el pizarrón. Bueno, a ver. 1 más 1, 3, ¿no me da, Claudio? Por ahí la gente joven como Granowski no se acuerda de que en alguna época los docentes te mandaban al rincón y te ponían orejas de burro. ¿Esto pasaba literalmente en tu época? Pasaba. No. Perfecto. Yo ya no lo llegué a vivir. Muy anterior. O sea que es anterior. Pero bueno, esto pasaba. Es el Pleistoceno. Nuestra hipótesis es que Milei quiere un país de burros, por eso odia las universidades. Las universidades son espacios de debate, de disenso, de construcción de conocimiento, todo lo contrario de lo que quiere Milei.
Milei, en definitiva, por modelo económico no necesita un país de gente culta y formada, todo lo contrario, pero más allá de eso, es un tipo que odia la construcción del conocimiento, que quiere un país de burros, y en función de eso creo que despliega una política que mañana tiene un día clave. Por eso es interesante hablar de esto, no solo en términos de la votación, lo que hablaban recién con Carlos. Suscribo totalmente la idea de que el discurso de Milei de anoche, más allá de hablarle a los mercados y de hablarle a cierta parte de la población, significó una coartada para los que se mueren por votarle a favor el recorte a las universidades. Hay muchos gobernadores que están mandando a sus diputados y es difícil haber votado algo en un sentido y después votarlo en contra. Entonces, esto es una coartada. No, anunció que los va a aumentar, entonces acompañemos. Suscribo totalmente. Lo que pasa es que se desarma enseguida, yo insisto, Claudio. Bueno, 2 horas duró. Los que votaron la ley base. Pues es una especie de salvoconducto, sería, ¿no? Algo así. Después, cuando esto no se verifique, va a ser tarde. Como los que le dieron las herramientas y ahora dicen, uy, le dimos las herramientas. Lo cual quiere decir que estamos en un momento en que pesaría y realmente mucho frente a la opinión pública, en la vuelta de esos diputados y diputadas a su propio territorio, les pesaría mucho votar en contra. Claro, exactamente. Y aparte, estamos a un mes de las elecciones. Claro. Y todos juegan, digamos, todos los sectores políticos. Pero de todos modos, insisto, mañana es un día clave, se juega en el Palacio, pero también se juega en la calle, y es interesante pensar cuáles son esos dos modelos. ¿Por qué Milei odia las universidades? En definitiva, que son no solo fábricas de profesionales, sino que son fábricas de conocimiento. Sí, claro. Y donde no hay nada tallado en piedra. A propósito de lo que decía anoche Milei. Frase de ayer. Frase de ayer. Está todo, en las universidades no hay nada tallado en piedra. Las verdades se construyen día a día y está todo en duda. Bueno, vamos a repasar algunos datos que son súper interesantes. Tomamos datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología que dirige Daniel Filmus, el exministro de Educación y también de Ciencia y Tecnología. Vos fíjate, esto expresa en azul el presupuesto de educación, en rojo la inversión de la Administración Pública Nacional en universidades nacionales. Insisto, esto no es una encuesta, no es un invento, no es un dibujo. Esto es dato. Esto es dato sobre el presupuesto nacional, digamos, la ejecución del presupuesto nacional. Ponemos base 100 en el año 2023 para ver cómo se comportó la curva y las barras en inversión. Lo que está en azul es el presupuesto de la Secretaría de Educación, antes Ministerio, antes conocido, un artista antes conocido como Ministerio de Educación. Lo que está en rojo es la inversión en universidades nacionales. Fíjate el desplome de lo que ha sido la inversión en estos casi 2 años. El 2025 es comparado también con el 23, la comparación es con el 23. Exactamente, vamos a la próxima. Bastante pareja el Leguase, ¿no? Exactamente. Vos fíjate, esto expresa también lo que ha sido la curva de inversión, ¿sí? En porcentaje del PBI, ¿no? En porcentaje del PBI. Es una serie larga que arranca en el 2003, año de derrumbe, ¿sí? Año muy difícil. Veníamos del 2001 y toda la recomposición. Fíjate que ahí hubo un 0,53% de inversión y hoy estamos en 0,50%. Ahora vamos a ver qué es lo que plantea el presupuesto nacional para el año que viene. Obviamente que hay picos. 2015 es un pico. 2017, el plan Platita de Macri, ¿sí? Es un pico. Después, caídas, obviamente, pandemia, una recuperación en el año 23 y una caída del 30% comparando lo que dejó el gobierno del Frente de Todos con lo que estamos viviendo hoy. O sea, estamos en niveles de lo que dejó el 2001. Sí. Esto tiene que ver con la inversión en universidades, ¿sí? Vamos a la próxima, Juli. Acá estamos hablando de salarios, ¿sí? Sí. Del salario de los docentes universitarios. La base 100 es noviembre del 23. En ese punto estaban. Si ganaban 100 pesos en noviembre del 23, hoy están ganando casi 71. Una pérdida del 30%. Una pérdida del 30%. Esto también es lo que se está discutiendo y esta es la sangría que están viviendo las universidades, que todos los días pierden
docentes universitarios. Se habla de un número de 10.000 docentes universitarios en las 62 universidades públicas que tiene la Argentina. Creo que lo mencionó Alpa, ¿no? Si no me equivoco, el titular del CINCA, vamos a hablar en un rato. Pero para los que todavía les cuesta empatizar un poco con la situación y sobre todo con el reclamo salarial docente, piensen efectivamente esto, que en 2 años les manotean el 30% del ingreso. Sí. El 30% del ingreso. Bien, bueno, Clau. Sigamos con los próximos. Esta es una serie más larga. Vos fíjate que arranca en el año 2001 y fíjate dónde estamos. También ¿no? estamos hablando salario. De salario, exactamente. Y en la próxima, Juli, que es... O sea, comparado con el 2011, es una pérdida del 40%. Bien. Esto es lo que vamos a hablar ahora con Oscar Alpa, que es el presidente del Consejo Interuniversitario. Y esta es la interpretación que ellos hacen del presupuesto nacional. Esto salió hoy a la mañana. Fíjate lo que dicen. No hay aumento de presupuesto para el sistema universitario argentino. Vemos la próxima. Es la reacción a lo que ayer dijo La Milei. reacción. El mensaje emitido por el presidente Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Muy lejos de lo que dijo. Claro. ¿Sí? Sigamos, la próxima. Y esto lo mencionó recién Carlos, que dice que en el presupuesto se ven 4,8 billones de pesos por el presidente para las universidades, pero lo que necesita es esto, 7,3. O sea, está muy lejos. Está un 30% abajo por lo menos. ¿Sí? Vemos la última. Esperamos que el Congreso de la Nación insista, bueno, es esto lo que esperamos todos, la final que se juega mañana en el Palacio, pero con una calle que, desde mi punto de vista, va a ser otra movilización histórica, porque obviamente también están los jubilados. Claro, aglutina, es punto de acumulación de un montón de otras Lo que protestas. vos venís diciendo una vez todos juntos, Claro. algún miércoles todos juntos en la calle. Imagínate, va a ser una imagen que va a dar vuelta al mundo, ¿no? Sí. Alrededor del sistema universitario público. Miremos las dos últimas que tenemos, que esto es lo que me pasó la gente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología con relación a lo que nosotros veníamos hablando. ¿Sí? Vos fijate el presupuesto de la Secretaría de Educación, ex ministerio, lo que era en el año 23, el 1,255 del PBI. Lo que prevé el presupuesto 2026, acá ya nos ponemos en el presupuesto, es 0,599. ¿Sí? Es exactamente la mitad, Es de la mitad. 1.2 a 0.6. Es la mitad. O Y en, 0,6. y en el próximo aparecen... Y Claudio, perdón, Sí. el recorte de temas como el fondo de ítems, como el fondo de incentivo docente, que en Está ahí. realidad está ahí. Claro, por supuesto. O sea, con esto le está recortando los sueldos a los maestros de todas las provincias, a los docentes de Exactamente, todas las provincias. porque ese fondo se bancaba desde la Claro, Nación, pese claro. a que los sueldos de los docentes se pagan en las Estás provincias. recortando entre el 10 y el 20% de cada salario. Ahí. Exactamente. Y en la última placa vas a ver lo del financiamiento universitario. O sea, si en el año 23 era un 0,716, hoy es el 0,462. ¿Sí? O sea, es menor todavía. Cuando el presidente dijo que iba a aumentar los fondos a la universidad. Sí. Y esto es lo que se lee exactamente del presupuesto que mandó ayer. 0,495 este año, que ya era una catástrofe, y el año que viene es inclusive menor. Es aún menor. Esto es lo que está en juego mañana en la Cámara de Diputados cuando se vote nuevamente sobre el veto del presidente. Te quedas, Clau, un Me ratito quedo. más y participás. Me quedo. Vamos a saludar a Oscar Alpa, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y es además rector de la Universidad de La Pampa. Oscar, Pablo Caruso, Claudio Martínez y todo el equipo de QR, saludamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por estar acá, Oscar, un ratito. A ver, ¿cómo se están preparando para la movilización de mañana? Bueno, la verdad que una movilización federal, la tercera, cada una de las provincias, la verdad que de norte a sur, y acá en Buenos Aires, yo ya estoy acá en Buenos Aires, soy rector de La Pampa, pero justamente en el Congreso, porque bueno, ustedes lo estaban comentando, era ratificar la ley de financiamiento en contra del veto universitario y bueno, lograr los 2/3 que se necesitan para ratificarla. Y bueno, veremos mañana el resultado de ello y la verdad que una necesidad financiera
muy importante porque hace 2 años que estamos sin presupuesto nacional y bueno, tal cual lo dijo el veto que se anunció el miércoles pasado, lo reconoce el mismo gobierno, se perdió más del 41% prácticamente desde los últimos 20 meses, ¿no? Oscar, hoy conversando con Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, estaban, por supuesto, muy atentos a ver cómo estaba el poroteo para mañana. Recién hablamos con Carlos Heller y en su explicación de que el gobierno se estaba moviendo con los ATN, uno lee que, bueno, son 2/3 los necesarios y que la moneda está en el aire en algún punto. ¿Ustedes qué registro tienen? Bueno, perdón. No hay problema. Un problema técnico. Se acomoda enseguida. Sí. Bueno, como decía, el poroteo ese de 2/3 es un número muy importante necesario para, normalmente la cantidad de diputados, diputadas, seguramente son cerca de 170. Y bueno, lo que acá hay que plantearle a los diputados, a las diputadas, que inclusive a los gobernadores, que en muchos casos están, por supuesto, en línea directa con los diputados y diputadas de la provincia, que esto es para las universidades que están en cada una de las provincias, es para los docentes y no docentes de cada uno de los lugares y para los estudiantes. El número puede ser, como también puede ser 2 a favor, 2 en contra, y bueno, eso es acepta o se rechaza, pero bueno, con mucha más expectativa que por lo menos el año pasado. Hoy, digamos, creo que hemos explicado ya hace 2 años, venimos explicando día a día, y además algo que creo que se intentó confundir, pero lo que se planteó ayer respecto del presupuesto nacional para el año que viene no es otra cosa que el valor actual de lo que hoy estamos cobrando, con lo cual no solo la pérdida es el 40%, sino que inclusive no hay expectativa para ni siquiera el 2026, ¿no? Claro, consolida el ajuste. Tiene preguntas la mesa, Oscar, Claudio Martínez. Oscar, buenas noches. Desde hace 2 años, vos lo decías recién, desde hace 2 años los rectores vienen advirtiendo que están de algún modo rascando en el fondo de la olla. Supongamos, esperemos que no, pero que mañana sale todo mal, se confirma el veto y tienen que lidiar con este presupuesto. ¿Cuál es la situación que enfrentarían en 2026 las universidades si se confirma el veto del presidente? Mira, la verdad que cada vez más difícil inclusive finalizar el 2025, porque acá el primer tema son nuestros recursos humanos, los docentes, que ya en los últimos 12 meses han renunciado el 5%, hemos hecho un cálculo en cada una de las universidades, más o menos en ese número anda, lo cual si lo planteamos con los 200.000 docentes universitarios que tenemos, estamos hablando de una renuncia de 10.000 docentes y eso se va a seguir aumentando, la calidad se va a seguir resintiendo. El tema de los gastos de funcionamiento, hoy es en esto de uso la comparación, ¿no? Digamos, de rascar el fondo raspar el fondo de la olla y que, bueno, normalmente tendremos que pagar la luz, el gas, pero hay un conjunto de gastos de funcionamiento que realmente estamos dejando de lado. Por ejemplo, el mantenimiento de los edificios, por ejemplo, el mantenimiento de los laboratorios, los insumos. Entonces se empieza a tapar un lado, se empieza a generar el otro y realmente va a ser muy complicado y ya inclusive la verdad que va a resentir muchísimo la calidad universitaria y con esto algo que es un elemento tan fundamental como la Universidad Pública Argentina, tan inserta en la sociedad y que realmente no sabemos cómo puede funcionar el 2026. Quiero decir, hoy hablé, además de con Bartolacci, hablé con Mainetti, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y los dos, primero lo dijo Mainetti y dije, bueno, quizás es una exageración, Bartolacci también, Bartolacci radical de la Universidad Nacional de Rosario. Y los dos planteaban el riesgo concreto de si todo sale mal, que es lo que preguntaba Claudio, bueno, es posible el cierre. Es posible el cierre, lo dijeron con una literalidad que a mí me sorprendió. Martín. Oscar Martín Granowski, buenas noches. Vos hablabas recién de la inserción de las universidades. Las universidades no son provinciales sino nacionales
pero yo supongo que esa inserción hace que la relación con autoridades de las provincias y con legisladores sea fuerte o sea física inclusive en algún caso. ¿Ustedes vienen trabajando sobre gobernadores y legisladores? Si lo vienen haciendo, ¿lo harán desde esta noche hasta mañana a la hora de votación? Hablo persona a persona, ¿eh? Sí, lo venimos haciendo desde el año pasado. Rector, gobernador, rector, legislador. Me refiero a eso, en concreto. No en términos genéricos solamente. Sí. No. Hemos tenido reuniones. A ver, hemos tenido reuniones. El año pasado tuvimos una ley, recuerdo, de financiamiento similar, con diferencia, pero similar, y que después fue vetada y que fue ratificado el veto. O sea, ya venimos del año pasado con este poroteo, con listado de diputados y diputadas. Inclusive hubo ya 4 votaciones con el tema universitario, es decir, el año pasado con la primera votación, después con la ratificación del veto. Este año además se tuvo que emplazar a las comisiones porque si no se reunían, o sea que también hubo una elección en general, una votación en general, y la votación del proyecto para transformarse en ley. O sea que esta es la 5ª vez que se estaría votando en diputados una ley de financiamiento universitario en los últimos 12 meses, para que tengamos una idea de esta cuestión. En cada provincia estamos hablando con los diputados, lo hemos convocado, las diputadas, con inclusive gobernadores, algunos otros gobernadores inclusive han acompañado en llamar a sus colegas, y lo estamos haciendo. Ahora, la verdad que, dependerá, por eso un poco llamado a que los diputados, diputadas y los gobernadores, en algunos casos, que están hablando, que están negociando, a su vez con el gobierno, entiendan que las universidades están en cada una de las provincias y que lo que estamos hablando es el futuro de los estudiantes de cada provincia, de Mendoza, de Misiones, de Salta, y así en cada una de las provincias que podemos mencionar. Oscar, la última. Hoy Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, en un posteo en la red X, frente a un reclamo de un rector de la Universidad de Buenos Aires, dijo que él no tiene en su escritorio ninguna partida que no haya sido paga, y que en realidad cuando hablan de tener que apagar las luces, modificar los horarios para trabajar con luz de día, etcétera, etcétera, en realidad están haciendo terrorismo mediático. ¿Qué se le responde? Que lo que está haciendo lo hace él a la inversa. ¿Por qué? Porque, no tiene ninguna factura impaga, en el sentido de que siempre hay un crédito, que es el presupuesto prorrogado del año pasado, que es el prorrogado del año anterior, con lo cual tenemos una base de 2022. Entonces, claro, lo que no está impago se paga, pero a valores de hace un año y medio atrás, y hoy por hoy los gastos de funcionamiento están llegando menos plata hoy, por ejemplo, en el mes de agosto, que el mes de agosto del año pasado. Claro, pero el problema no es que ustedes no están diciendo que no se la dan, le están diciendo que le está dando poco y que no alcanza. Claro, en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente cada mes recibimos, pero tomamos el valor absoluto de gasto de funcionamiento de agosto de 2025 contra agosto del 2024, y el gasto agosto 2025 es menor a lo de agosto 2024. Vuelvo a decir, no estoy actualizando por inflación nada, es monetariamente menor. Y claro, eso es así, y Álvarez lo puede ratificar. Entonces, no estamos haciendo ningún terrorismo de nada. Lo que estamos queriendo es que la universidad se mantenga en funcionamiento. Por eso hemos tenido un montón de conversaciones con Álvarez, lo hemos planteado a Torrandel, le hemos mandado hace 2 meses y medio ya a la ministra diciendo que corría riesgo el segundo cuatrimestre de 2025, y además sentarse en una paritaria no es para que de golpe aumenten el 42%, sino que empezar a conversar, porque si no no se recuperan. Usted recién lo estaban dando, ¿no? Es decir, la cantidad creo que hablaban de 0,40 y pico % del PBI, que hoy la inversión universitaria, contra el 0,78, 0,75, 0,80, que fue lo máximo que ha habido, cuando países como Alemania invierte más del 1% del PBI de Alemania en la universidad pública, ¿no? Entonces, si queremos ser un país del primer mundo, o
no queremos invertir en la educación superior y por lo tanto no tener los profesionales que se necesitan para las inversiones, todo lo que estamos planteando. Esta es la realidad y lo que se vota mañana. Oscar, gracias y mañana nos encontraremos en las calles a defender nuestra universidad pública. Un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias. Oscar Alpa. Hoy también, creo que lo decía Bartolacci, no es una discusión de un punto más o un punto menos en el presupuesto, es la discusión sobre qué proyecto de país y en función de eso qué sistema universitario o qué sistema educativo, ¿no? Sí, la situación en las universidades, yo ando mucho por las universidades, además de dar clase en una de ellas, y es de desazón. O sea, ya no saben por dónde. O sea, tenés docentes que, además de cumplir con su horario, les gusta, lo hacen, salen y manejan un Uber o hacen algún tipo de reparto o algún otro tipo de laburo que no tiene nada que ver con su vocación para llegar a fin de mes. En las voces del día estamos viendo un ingeniero que salía a hacer horas de Uber. Y además, lo que se ve claramente, una variable de ajuste, son los gastos de mantenimiento y los edificios de las distintas facultades, de la UBA, y también pasa en otras universidades del conurbano que me toca recorrer, es de deterioro. Porque imagínate, en la casa de cualquiera de nosotros, durante 2 años no haces nada. Claro, se te cae. Se te cae. O sea, vas a tener goteras, filtraciones, grietas, digo, lo que quieras. Sí. Empiezan los recortes más inverosímiles. No hay papel en el baño, no hay jabón en el baño, no hay, es decir, todas las cosas que se pueden recortar antes de terminar de bajar la persiana. Claro, entre 200.000 y 600.000 los salarios docentes, ¿no? Por supuesto siempre de acuerdo a las asignaciones, los cargos que efectivamente tienen, en lo que compone el 90% del presupuesto universitario, que es la masa salarial de docentes y no docentes. Ahora nos vamos a meter en eso. Hoy, Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich difundió este video, que además avisó a los medios de comunicación que esto iba a ocurrir, y en vivo algunos estaban mostrando este despliegue de fuerzas de seguridad. Miren. Nuevo equipamiento para mantener algo que hemos logrado todos los argentinos, que es tener orden en las calles. También nuevo equipamiento contra el crimen organizado. Todas las fuerzas federales han recibido equipamiento que nunca en la historia tuvieron. Esta inversión es una inversión para la seguridad de todos los argentinos. No le avisaron a Patricia Bullrich que lo de la hipérbole no iba más, que no corría ya más en el nuevo esquema de comunicación del gobierno. Pero más allá de eso, esto, un día antes de una marcha, esta característica suena de mínima provocación. Y tengo la percepción de que mañana se le va a desordenar la calle un poquito. Un poco, ¿no? Un poquito, sí. A la ministra. Porque recordemos además que las movilizaciones más masivas fueron las más seguras, imposible de hacer cumplir ni protocolo ni nada que se le parezca. Pero bueno, aparece el día anterior de esta movilización que evidentemente al gobierno le molesta y le duele bastante. Ahora, no sé qué tiene que ver la universidad y los universitarios con el crimen organizado. Es curioso eso, ¿no? El equipamiento no se ve. Claudio, ya que vos venís haciendo, ya que estás acá y que venís haciendo tus videos sobre la educación presidencial. Sí. Vos decías recién, Milei quiere un país de burros. Ahora, incluso para el modelo de Milei, si es que Milei quiere, Hernán lo viene explicando, el desarrollo, vamos a suponer que solamente quiere desarrollo de agrominería y energía. Sí. Ingenieros necesita. Por eso digo, necesitas ingenieros de los 3 tipos. Exactamente. Muy especializados. O sea, ni siquiera le cierra para su propio modelo eso. Sí. Ni para eso. Y bueno, él tiene un particular interés en denostar a las ciencias sociales. Hay una mala noticia. La economía es una ciencia social. El señor que está acá, Lester, es un cientista social. No es una exacta. Claro, es una ciencia social. Sí, claro. Y un mandril también. Mandril. Se llama biológico eso, ¿no? Se llama de la biología. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Al regresar, vamos a seguir encontrando algunas perlitas con Hernán Lecher del presupuesto. Vamos a hablar del gobierno que puso en venta las centrales nucleares en la Argentina. No es un asunto menor, para nada menor. Probablemente emulando la década del 90, vendiendo cosas para tener dólares, pero también para desarmar un proyecto de desarrollo nuclear argentino. El presidente Milei fue a Paraguay. ¿A qué fue a Paraguay? Se lo vamos a preguntar a Martín Granowski. Y atención, porque
Karina Milei no insistió con prohibir la difusión de los audios presuntamente grabados en Casa Rosada. Nos cuenta todo Irina Hauser al volver de la tanda. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Irina Hauser, el bolonqui que armó en su momento, y con razón, ¿no? El gobierno buscando prohibir la difusión de los testimonios de Karina Milei, presuntamente grabados en Casa Rosada. Internacionales, porque llegó a Uruguay, ¿se acuerdan? Le mandaban a Uruguay también una prohibición, en fin. Y finalmente desistió de argumentar esa prohibición, esa Desistió cautelar. de la cautelar. Es muy impactante lo que pasó. Porque ella fue la que pidió que se prohibiera la difusión de los audios donde ella fuera protagonista. Se refería a audios de la Casa Rosada. Y el juez Patricio Maraniello saca una medida cautelar que termina resultando
un acto ostensible de censura previa, toda la comunidad jurídica lo cuestionó. Este juez además ya tenía 8 denuncias, en el Consejo de la Magistratura, 5 por acoso laboral y sexual, y después fue acumulando más denuncias a cuento de esta situación. Ahora, lo que argumenta Karina hoy es impresionante, porque ella lo que había dicho es, están violando mi intimidad, está en peligro la seguridad de la nación. Seguridad nacional, estaba en Sí, riesgo. la seguridad nacional, mi honor, todo en juego. Este era el argumento, y es el argumento además del que se aferró el juez Maranielo. Sí. ¿Qué dice hoy Karina? Esto es muy curioso. Ella dice, bueno, yo escuché que en un streaming en Uruguay se transmitió otra parte de los audios, Sí. y la verdad es que lo que termina diciendo ella es, bueno, no puedo decir que está en juego la seguridad, ni mi honor, ni mi intimidad. Así que bueno, Pásenlo. desisto. Es insólito. Si lo quieren pasar, pásenlo. Pero que lo realmente- habrá escuchado los 50 minutos que dicen que hay. No sabemos, Y no y no dice nada. importa. O sea, y tampoco importa. Pero te digo que lo que dice el escrito Sí. es eso. Escuché un streaming de Uruguay, y en el streaming de Uruguay no había nada. Entonces, bueno, a esta altura del partido. Y además lo que dice ella es mi seguridad y la del Estado, Están a salvo. de la Nación, está garantizada porque hay una denuncia en Comodoro Pi, que recordemos, es la denuncia donde se señala un supuesto espionaje Claro. venezolano, ruso, boliviano y de la AFA, ¿no? Y de la AFA. Y además denunciaron a Dopamina, al streaming uruguayo. Bueno, causa que tiene el fiscal Carlos Stornelli. Bueno, inmediatamente ella presenta esto y el juez Maranielo hace lo que tiene que hacer, que es levantar la medida cautelar. ¿Qué Así que- Maranielo dirá? Me pusieron el ojo de la tormenta, me putearon todos. Al final, para no insistir con esto. Bueno, acá yo veo igual dos cosas. A ver. Una, la Cámara iba a destrozar a claro. Maranielo y junto con eso a Karina, porque era realmente una vergüenza, Claro. un papelón lo que presentaron. Adentro del gobierno nadie sostenía esto. Solamente Santiago Viola, que fue el que le hizo la presentación. Santiago Viola, abogado, apoderado de La Libertad Avanza, con un historial cuestionado incluso en los tribunales, Ujú. ¿no? De armar operaciones, Sí. entre otras cosas, contra el juez Sebastián Casanelo. Es uno, Pero es uno de los armadores de esa denuncia, De la que tuvo denuncia- falsos testimonios de que Exactamente. Casanelo se había reunido con Cristina Fernández de Kirchner en Olivos. Sí. Y a todo Y eso verso. hubo un juicio oral donde se demostró que era trucho y terminaron condenados 2 testigos. Ujú. Él fue uno de los armadores, efectivamente. Entonces lo que te digo es, la mayor parte de miembros del gobierno, hoy me lo confirmaban esto, que trinaban, les parecía una cosa impresentable. Discrepaban también con parte de lo que se presentó en Comodoro Pi, pero, o sea, hubieran preferido que no se señalaran comandos con Claro. nombre y apellido. E incluso, bueno, al abogado Franco Bindi, esposo de Marcela Pagano, bueno, toda esta cuestión. O sea que también le genera un problema interno, ¿no? Esta denuncia. Pero te digo algo, a Maranielo le va a ir mal en el Consejo de la Magistratura. Y vos sabés que en el Consejo de la Magistratura hay un representante del Poder Ejecutivo, Sí, claro. que es Sebastián Amerio. Tim Santiago Caputo. Claro, es el... Es Suele, el ministro. suele decirse es el segundo de Sí, Cuño Libarona. de Cuño Libarona, pero... Suele decir que es el que realmente Pero es maneja el el primero. ministerio. Exactamente. Claro. Así que bueno, imagínate la postura que va a tener Amerio probablemente. La única buena noticia ahí es que el Consejo de la Magistratura funcionaría, porque está congelado hace... Hay no una sé cuánto expectativa de que funcione. Podemos anunciar. tiempo. Claro. Bueno, la verdad que este escrito de Karina, yo te digo, para mí es una cosa alucinante que pocas veces vi, diciendo viene un streaming uruguayo. Me quedé tranquila, mi seguridad está a salvo, porque además hay una denuncia en la Fiscalía del doctor Está a la altura Stornelli. de Viene el Cuco, ¿no? De Claro, Adorni, y bueno, sí. más o menos. Recordemos igual que el trasfondo de todo esto y que por qué razón Karina Milei hace esta denuncia. Yo no creo que estuviera preocupada ni por su seguridad personal, ni por ni la estatal, ni nada. En Carnaval Stream habían dicho, tenemos 50 minutos de grabación. Tal vez ella no sabía lo que podía haber ahí. Ella sabe igual Hay lo una, que pregunta, habla. hay una pregunta obvia. Pero- Se pasaron, yo me perdí parte de la tarde en otras cosas, pero ¿se pasaron los audios una vez que se levantó la cautela?
No, bueno, por eso. No se pasó. Yo no se escuché pasaron. nada. No, bueno. Supongo que ¿no? Pero suponemos desde el momento cero que con las cosas que se conocieron de los audios de Karina, además eran difíciles de comprender. Sos mala, ¿eh? No soy mala. Sí, no era difícil. Soy realista. Era difícil. Sí. Tenía una sintaxis difícil de comprender. Sí, es así. ¿De qué habla? Bueno, es así. El problema de fondo acá no era Karina. Era Diego Españolo. Los audios de Diego Españolo. El verdadero ataque es ese. Es no sea cosa que haya otros audios, no sabemos ni de quién, ni de dónde, ni nada, que se parezcan igual con lo que ya hay en los audios de Diego Españolo, donde habla de coimas y de toda, y describe con lujo de detalles la estructura de distribución. El problema es ese. ¿Quién está mencionado en esos audios? Claro. El 3. ¿Y cómo borrás Guantanamera a esta altura, no? Y ya no, claro, bueno. Nombre artístico, 3, diría Claudio Martínez, ¿no? Exactamente. Totalmente. Entonces me parece que si apuntamos fino donde hay que mirar, el tema de fondo es ese, ¿no? Y esto es un verdadero papelón. Y la causa de las coimas va a seguir su curso. Pero con todo respeto a nuestros colegas que han hecho un gran trabajo con el tema de los audios españoles, etcétera, etcétera. Supongo que se pasarán los audios de Karina eventualmente. No. No, me queda la pregunta. No tengo idea. Muy ok, perfecto. Bueno, por ahí te los dejan para que los escuches. Por ahí te dejan la cinta completa, la cinta. Sí. Te quedaste en, ¿no? El audio completo para que lo escuches. La ¿Viste? cinta, dijo. Un La radio... cinta. Se ríe de los nervios, ¿no? Gran frase. Me río de los nervios. Sí, Martín, ¿qué? Agrego otra cosa en relación a lo que contaba Irina. Ataques contra periodistas. Ari Lijalad informó hoy que Milei lo llama a... Se tiene que hacer, en la parte civil se hace conciliación primero, ¿no? Mediación, quiero decir. Mediación. Carta documento y dice, daños y perjuicios por monto indeterminado. Calumnias, injurias, etcétera, etcétera. Es decir, Ari Lijalad, te voy a cobrar guita por lo que decís. Forma de ataque a periodistas también. Sí, digo, claro. Te voy a poner límites. Recordemos lo penal no puedo, porque fue desestimado aparte de todo. Claro. Y además venía desestimada de movida, ¿no es cierto, doctora? Porque no se penaliza lo que diga un periodista desde hace 16 años, ¿no es cierto? 2009, creo que fue. Bien. Entonces ahora empieza esto que por ahí se convierte en una cadena, ojo. Le quiere sacar guita. Sí. Le quiere sacar guita y con eso condicionar cualquier es cosa amedrentar. Esto es amedrentar, claramente. Sí, de todas maneras, obviamente que es amedrentar y es mostrar la peor cara porque estar pidiéndole guita siendo presidente de la nación. No sos un par ni alguien que está informativamente por debajo. No, pero además desde el punto de vista jurídico hay un problema ahí, que es que para los funcionarios públicos, en realidad, todo lo que puedan ser lesiones al honor, calumnias o injurias, ceden, porque hay algo que se llama escrutinio ciudadano, hay lo que se llama debate público, al cual se exponen todos los funcionarios. Entonces, y tienen voz. Y tienen más voz que muchas otras personas. Claro. Quiero recordar, la nota por la cual lo denuncian a Ari Lijalad en su momento en el portal del Destape tenía que ver con que Ari había utilizado el modo de construcción de odio que había tenido el nazismo en la previa de lo que después conocimos como efectivamente el régimen nazi, en la deriva violenta de, por ejemplo, cosas que están ocurriendo en la Argentina. Y por eso el presidente se enojó muchísimo, le hace una denuncia penal que no prosperó, además, por otra parte. Y ahora va a presionarlo por dinero para tratar efectivamente de que no... Pero bueno, otra vez, se trata en el fondo de lo mismo que estamos hablando acá, que es la libertad de expresión, ¿no? Claro. Y de cuáles son los límites, si es que existen, y qué deberes tienen los funcionarios públicos. Voy a decirlo groseramente, se tienen que bancar la crítica. Es un poco, eso es un poco dicho en criollo, lo que establece bueno, además tienen posibilidad de demostrar, tienen todos los instrumentos necesarios para demostrar si algo que se está diciendo no es cierto o expresar otra opinión si se trata de un análisis como este. Bueno, y lo que decíamos antes, tienen más instrumentos y más herramientas para hacer lo que cualquier ciudadano o ciudadana de a pie. Hago un ensayo nada más. Pongo figura muy insultada antes, figura insultada ahora. Cristina Fernández de Kirchner antes,
Axel Kicillof Sí. ahora. Si cada uno de ellos hubiera hecho lo mismo que el presidente Milei, estarían llenos de guita, obviamente, Y sí. por el nivel de insultos. No lo hicieron. Sí, no Estoy se, dando dos no casos se lo nada más. tolerarían de la misma de la No, misma pero no lo manera, hicieron. digamos, Digo, aparte toleraron otra. No lo hicieron. No lo hicieron por lo que dice Irina. Porque hay vos para discutir públicamente Déjame decirle otra vez. o para ignorar Déjame directamente decirlo esas al cosas. revés. Para ignorarlo. Si no fuera Ari Lijalado, o Ari Lijalado Sí. no pensara como piensa, Sí. probablemente hubiera estado mucho más presente en la agenda hoy, este tema. Probablemente, también. Le mandamos un abrazo a Ari y nuestro respaldo, por supuesto. Y volvemos a decir, hacemos nuestras sus palabras de aquella nota que en su momento la leímos casi entera aquí en QR. Nos vamos a la pantalla con Hernán Lecher. Seguimos descubriendo algunas perlitas del presupuesto nacional presentado ayer por el presidente Javier Milei con nuestra portada, ¿no? Que llegó para convertirse en sección. Lo peor ya cansó. A ver, Hernán, ¿qué descubriste? Bueno, te traje algunas cositas. Ahora tuve ¿Qué más? un ¿Qué más ratito más. Igual me descubriste? levanté muy temprano y seguí leyendo. Lo tenía impreso Yo y pongo en anillado, duda si dormiste, mirá lo que te voy a Y decir. no lo Porque pongas ayer- en duda, confírmalo. Ayer terminamos el programa y Hernán seguía buscando Sí. acá en la mesa de Sí, QR. reconozco que pero es raro. Voy a hacer un reconocimiento público. Me quedé hasta las 2:30 de la mañana, pero me gusta. Tengo un problema. Tiene mucho numerito el presupuesto. Tengo un problema con Son eso. 600 páginas más o menos. Pero bueno, tiene más numerito de palabras, para mí es ideal eso. muy Bueno, bien. te traje algunas cosas. ¿Qué más? Mira, repasemos rápidamente 2 o 3 cositas. Esto es lo que hablábamos con Carlos. Mira el tipo de cambio, el dólar, ¿ves? Sí. Acá era cuando estaba con el crawling peg, se libera. Esto es lo que tendría que hacer según el presupuesto. Bien, hasta diciembre del 27, que está en el mismo nivel que allá. O sea, tendría que bajar así, ¿en cuánto tiempo? Hasta diciembre. Claro, Hasta acá tenés diciembre tendría que diciembre. bajar de esta manera Sí. y después subir muy amorosamente, incluso hasta llegar a menos de lo que hoy vale. Claro, acá no salió mal, pero el REM, la expectativa del relevamiento de mercado está ahí. Sí. No está donde. No. Y está trazado eso, porque Pero eso. acá va la pregunta interesante. ¿Qué tiene que pasar para que efectivamente el dólar haga Bueno, ese movimiento? es oferta y demanda, así que tiene que haber una oferta fenomenal. De nuevo, no va a venir del lado de las exportaciones, lo dice el presupuesto. Así que elegí tu propia aventura, es decir, o tomás mucho crédito, pero es raro, porque si tomás crédito medio que lo dejás ahí. Es decir, tendría que ser un mega blanqueo similar al que tuviste o mayor. Hoy Esper Raro. salió a pedir otra vez O- sacar plata del Sí, colchón. por eso insisten con eso del alivio fiscal y demás. Bueno, pasemos, te muestro otra cosita interesante. Acá lo decía antes respecto de las exportaciones. Mirá el nivel. A ver, la serie de 2002 hasta acá, ¿no? Estos son exportaciones por año. Sí. ¿Qué dice el presupuesto 26 que tiene que estar por acá? Dice, che, pero como que es muy alto. No pasó nunca, digamos. No. De hecho, el más alto es este, que es el 2022, que está acá, 88.000 millones. Orillolo, 90.000. Ahora, acá, ¿qué significa esto? Este bastón, lo decía Carlos hace un rato, es el 2025 según el presupuesto, 103. Pero es un dibujo, porque es más cercano a 95. Cualquier estimación te da cerca de 95. Si yo hago esto contra esto, que ya mirá, es alto, porque este también sería récord, Sí. esta diferencia, esta variación es 20%. Dale, chicos, por favor. ¿No hay manera de conseguir eso? No sé, de repente hay un boom de exportaciones que además con el tipo de cambio que tenés, que Claro. dice el mismo presupuesto, Claro. es imposible. Eso me interesa. Con el tipo de cambio proyectado es imposible que se... Por eso era No te compra interesante- nadie, eso es carísimo. Por eso es interesante lo que decía Carlos. Vos vas proyectando algo en función de las decisiones de política pública que vas tomando. Pero si son contradictorias no hay manera. Y esto es lo que está mostrando Hernán. Esto igual, a mí me lo dijeron, me preguntaron en una entrevista, en realidad, no sé si no lo dije acá, dije, ojo con las exportaciones, Sí, ayer lo porque dijiste a ahí la es noche. donde meten la mula. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Bien. Era dicho y hecho. Bueno, pasemos a otras cositas más interesantes que Hola, ¿qué estas tal? Dijo. no se hablaron Sí. en el último tiempo. Investigadores del CONICET. Sí. Hay una cosa en el presupuesto que se llaman metafísicas, que son justamente metas, pero ya no en términos de plata, sino en términos de cantidades. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de investigadores. Si tenías en el 2023 13.550 previstos, tenés en el 2026 10.100. 3.400 menos. Afuera, diría Milei. Afuera.
te los cargaste en el 24, diría, ¿no? Sí. Un poco lo que veíamos hace un rato. Pasemos. A ver, creo que tengo otra. Ah, esto muy importante, muy importante. Viste que Carlos mencionó varias derogaciones. Bueno, le agregamos una. ¿Qué dice esta derogación? Dice, derógase estos artículos de esta ley. ¿Qué dice esa ley en esos artículos? Tomé el primero. Las asignaciones familiares previstas en la ley, bla, 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 serán móviles. ¿Cómo? Pará. ¿Qué ¿Que decir? se actualizan por movilidad jubilatoria? Sí. Pero entonces derogamos la ley que le da movilidad a las normas de la asignación universal por hijo, la asignación... Pero sí dice que son móviles. No, esto es lo que se deroga. Ah. Esto es la ley... No van a estar actualizadas, digamos. Esto es el proyecto de ley, ¿ves que dice derógase el artículo 1 de esta ley? El artículo 1 es este. Quiere decir que no van a estar atadas a una movilidad que es como está pasando ahora. ¿Querías motosierra? ¿Y qué? ¿Serán...? Augusto y Pechere. Sí, pasa. Claro, Pero- por supuesto, claro. Esto es una... Es una bomba neutrónica esto. Bien. Bueno, sigamos. Y acá algunos presupuestos que son previsibles, pero es interesante verlos. Función, educación y cultura. Ahí veníamos hace un ratito con Claudio algo ¿Esto es lo que parecido. propone el presupuesto? Sí. ¿Un serrucho de 50%? Claro, y mi ley te dice, no, lo mejoramos 3,8, pero del 23 me recortaste la mitad, amigo. Sí. Claro. Universidades, bueno, esto lo vimos, 33%. Ahí Incluso además cae. Sí, encima recorta contra el 25, ¿viste? Vos decís, Este es el clásico es como un ejemplo, vas montón. perdiendo 10-0, hiciste un gol. Claro, ahí vas Y el perdiendo. presidente te dice, Es más de rugby eso, no aflojen, dice el presidente. Es la 48 abajo y lógica, haces un es la try. lógica, Hernán, Pablo, de la mega devaluación del 2023, la devaluación, la primera devaluación. Entonces, la Sí. mega devaluación, subo la inflación y después bajo la inflación. Subo la pobreza, bajo la pobreza. Pero primero hiciste esto. Sí, podríamos decir Primero que hiciste esa el desastre. devaluación en términos presupuestarios fue fundacional de este Claro. gobierno. ¿Bien? Porque en aquel momento se discutía si el ajuste iba a sostenerse en el tiempo y demás, o bueno, iba a quedar descalibrado porque las demás cosas se iban a actualizar. Acá tenemos la respuesta. Pasemos a lo siguiente. A ver que tenemos algún otro ajuste más. Sí, becas estudiantiles. Bueno, cuasi eliminación de las becas, ¿no? Tremendo. 76%. Que además del 25 al 26 también bajan. Sí, no vaya a ser una excepción. Y algo parecido pasa en el CONICET, casi 40%, y también baja en el presupuesto actual. No sé si tenemos alguna cosa más, nos quedó... Creo que queda una, ¿no? Creo que quedó una más, puede ser, Ahí sí. Porque vos decías, Apa. todo baja. No, te traje una flechita que sube y es verde. Bueno, la de servicio de inteligencia subió 20%. No se equivocan nunca. No se equivocan, ¿no? No. Mirá vos. Y apareció también, el por verde. si acaso, en el 26 también aumenta, ¿no? También sube. Hagámoslo bien. Yo insisto, ayer Hernán, eran las 11 de la noche, a las 9 se emitió la cadena. A las 11 de la noche ya no servía más el presupuesto presentado. Ya le había develado el misterio, ya había contado el chiste, mostró los hilos. Impresionante, gran laburo, Hernán. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos, picamos algunos temas importantes que nos han quedado. Tenemos Scroll de la Noche, más QR. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
¿Y si lo dejamos para mañana? ¿Y si lo dejamos para mañana? ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Ya picamos varios temas en QR en el tramo final, pero sepan que las burbujas están llegando a Recoleta. Llegó Bulls, el primer champán bar de la Argentina. En el corazón de Recoleta presenta una carta de coctelería de autor inspirada en champán francés. Opciones por copa, tapas gourmet para disfrutar de una experiencia única y exclusiva. Cara a la votación mañana en diputados, una encuesta de proyección, Martín, ¿no? Proyección, sí. Manuel Zunino, Santiago Giorgetta. Fresquita acá. ¿Por dónde arrancamos? Y ahí está, mira. Fíjate lo que tenemos en pantalla. ¿Crees que la decisión de vetar el presupuesto universitario va a perjudicar la imagen del presidente Milei? No hay mucha duda, ¿no? No, por afano. Sí, va a perjudicar 71,2%. No va a perjudicar solo 19,1%. Si lo comparamos, digo, 19,1% es menos que el núcleo duro de Milei, no hablo en términos teóricos, sino en términos prácticos, es menos que lo que votaron a Milei en la primera vuelta del 2023. Sí, porque te acordás que que cerca había, del 30. Si vos hacías por tema el acompañamiento, te daba menos que el núcleo duro, quiere decir que no es un acompañamiento a libro cerrado. Exacto. Que hay algunos temas donde incluso su propio votante es muy crítico. Pero ya está muy abajo. Sí. Acá hay otra de la cual no hay ninguna duda. O sea, si el Congreso mira esta encuesta, ¿qué deberían hacer los diputados con el presupuesto para las universidades? Deberían apoyarlo, es decir, insistir en el financiamiento universitario aumentado, 64,3%. Deberían rechazarlo, de nuevo estamos en menos que el núcleo duro de Milei, 22,8%. No lo sé, 12,9%. Esta pregunta es más directa, porque la otra uno podría decir, bueno, quizás le afecta, yo quizás lo acompaño, pero reconozco que le puede afectar. Acá no, acá está no tomando partido, ¿no? Acá es directamente, ¿qué tienen que hacer mañana? ¿Cómo tenés que votar mañana? Es así, directamente, tal cual. Bien, recordemos que son diputados y diputadas que responden a gobernadores que después tienen que volver a sus territorios y tienen que ir a elecciones muy pronto. Sí, también. Y en boletas distintas a las de Javier Milei, ¿no? En la gran mayoría de los casos. ¿Qué más, Martín? Acá hay más números. A ver. ¿Cómo crees que está posicionada la universidad pública? ¿Cuál es tu opinión general sobre la Universidad Pública Argentina? Bien. Muy buena, 53%, 53,1%. Buena, 35,8%. Mala, 7,1%. Muy mala, 1,4%.
prácticamente un margen. Claro, pero la suma es 90%. muy abrumadora. Claro, la suma es abrumadora. Lo positivo es 90%. La opinión general positiva es 90%. Yo no recuerdo, recuerdo algunos temas de hace unos años. El acuerdo con la revisión de los crímenes desde lesa humanidad de la dictadura daba un 75% más o menos. El acuerdo con la asignación universal por hijo estaba más o menos el 70%. Eran altos. Yo no recuerdo nada que hubiera llegado al 90% como está llegando. Elegiste dos cosas. Nada. Yo casi me animaría a decir que esto, antes de Milei, no sé si daba tanto. Es posible, claro. Tal cual. Sí. Claro, porque emergía la crítica, cualquier crítica que podías tener. Está bien, está muy bien. Claro, porque además podías tener hasta matices. Claro. Fíjense, incluso el gobierno no está hablando más de las famosas auditorías que nunca hizo y que por otra parte las universidades públicas hacen permanentemente. O sea que es un verso el tema de la auditoría. Hoy Milei dijo en Paraguay, no hablan casi hoy, de no sé si fue en Paraguay, pero dijo hoy, decían que iba a cerrar las universidades y no las cerré. No, las ahogué nada más, no las cerré. Estoy asfixiándolas a ver si se dan cuenta y se cierran solas. Último, Martín. ¿Cuál es la importancia que tiene la universidad pública en la Argentina? Se puede marcar hasta 3. Sí. Es interesante porque formación de profesionales, 67,1%. Igualdad de oportunidades, estamos hablando de valor, ya no solamente de práctica, sino de valor. Es decir, ¿qué quiero para mi vida o qué quiero para la vida de mis hijos si uno no es profesional y es para la primera lo que sería la primera generación de profesionales en la familia? Igualdad de oportunidades, 61,8%. Generación de conocimiento, 38,3%. Prestigio internacional del país, 32,7%. Fortalecimiento de la comunidad, 22,5%. Movilidad social, 16,5%. En realidad, movilidad social yo lo asociaría también... Igualdad de oportunidades. A igualdad de oportunidades, exactamente. Claro, yo lo sumaría y ya estás también pasando el 70 y pico % con bueno, eso. está clara la valoración que hay en términos generales en la Argentina de lo que se va a votar vos mañana. usaste la palabra valoración, están claros los valores. Claro. Es eso, es un tema de valores, de valores acendrados, de valores internalizados en la población. Bien. Están claros los valores. Gracias, Martín. Irina, contrario. declaró el prefecto que le disparó a un ojo al hincha de Chacarita, se me fue el nombre ahora. El hincha Jonathan se llama Navarro. Jonathan Navarro y el prefecto se llama Sebastián Martínez. Fue indagado finalmente en la causa donde se investiga la represión del 12 de marzo. El 12 de marzo, que es el mismo día en que le dispararon a Pablo Grillo, solamente con 3 minutos de diferencia. Mañana incluso declara Héctor Guerrero, el cabo de Gendarmería que le disparó a Pablo Grillo. Vamos a lo que declaró Sebastián Martínez, que dicho sea de paso, antes veíamos este anuncio que hace hoy Patricia Bullrich. Sí. Lo que estaba mostrando ahí Patricia Bullrich es el armamento antidisturbios que le da a las fuerzas de seguridad y lo que hace con esa, con ese tipo de anuncio y es como alentar y fogonear a las fuerzas de seguridad, ¿no? Diciendo con esto tienen que reprimir a los que atenten contra la paz social. Ese es el mensaje de Bullrich. Y de hecho dijo una frase por el estilo, ¿no? Así que sí, es totalmente adrede ese mensaje, si me preguntas a mí en el día de hoy, en la antesala de la movilización, y además está pasando esto en Comodoro Pi. Hoy declaró un prefecto que probablemente termine responsabilizado y mañana declara un gendarme. ¿Por qué? Por incumplir con los protocolos, por no hacer lo que establecen las reglas de uso de armas menos letales, a pesar de que lo saben porque son personas que toman cursos para hacer esas cosas. El prefecto Martínez habló muy poquito, no quiso contestar preguntas, dijo 2 cosas, pero centralmente, cuando le preguntaron él de qué vive, no sé si lo tenemos, Juli, para mostrarlo, ahí tenemos, que le preguntaron, una cosa habitual, ¿no? Que es sobre sus ingresos, dice, vivo con mi pareja y mi hija tiene 4 años, mi pareja trabaja, entre los 2 sueldos no nos alcanza. Qué novedad, ¿no? El mío solo es un sueldo de oficial de prefectura, no pasa del $1.000.000. El de mi pareja está en las mismas condiciones, está también en la fuerza. $1.000.000 para ir a reprimir es lo que le pagan a este agente de la prefectura. Hernán estaba diciendo, ¿no? Que también le habían pasado la guadaña salarial a la Fuerza de Seguridad. Sí, de hecho, sí, tiene un recorte entre el 25 y el 30%, es decir,
más o menos en el promedio de lo que ha sido el sector público. Lo que han hecho con la Fuerza de Seguridad es, el Banco Nación les ha dado un subsidio de 300.000 pesos. Qué llamativo, bueno, qué sé yo. En el modo descuento se hacen alguna compra, le reintegran entero. Exactamente, hasta 300.000 pesos. Y algunos les dieron las viviendas del Procrear. También. Pero bueno. Las de Avellaneda, esas que estaban asignadas a otra gente. Pareciera que otras también. Bueno, y en otra parte, muy cortita, porque ya, como les decía, no quiso contestar preguntas, dijo que él cumplió con su deber. En primera instancia, quería declarar que soy inocente, que cumplí con todos los reglamentos vigentes, que cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales. Objetivos federales son los edificios como el Congreso, en este caso, ¿no? Que es lo que tenía más cerca. Estaba por lo menos a 100 metros, ¿no? Estaba re lejos del Congreso. Sí, estaba bastante lejos, porque estaba a la altura de Rodríguez Peña. Sí. Que cumplí con mi deber, bueno, decía, como así también el resguardo de los propios manifestantes, bueno, a Jonathan Navarro mucho no lo cuidó, y el personal a mi cargo. Me reservo la facultad de ampliar este descargo por escrito con los argumentos que hacen a mi defensa. Que recordamos, Martínez se pone en puntas de pie por encima de un cordón de perfectos y le tira a muy pocos metros, ¿no? Le tira a menos de 5 metros. Esto se lo describen en la imputación. Aparte, a mí me asombra que diga esto, porque en el momento que declara, le describen qué es lo que él hizo, cuál fue la mecánica de su actuación. Sí. Y además de describirle que tiene el rifle en una posición para apuntar directamente al cuerpo, cosa que... A la cara. A la cara, cosa que es absolutamente antirreglamentaria. Además, está esta cuestión de que dispara a menos de 5 metros. A quemarropa. A quemarropa. Claro. Bueno, y de hecho, Jonathan perdió prácticamente la visión de su ojo izquierdo. Bueno, estuvo acá y nos contó el padecimiento que esto implica para él. Y como veíamos en el video, en su momento, está muy claro, como todas las otras escenas que vimos ese día, que no había ningún peligro para las fuerzas federales. No, los hinchas que fueron ese día, que este fue el gran tema, ¿no? De la marcha del 12 de marzo. Claro, eran marchas jubilados y jubiladas acompañadas por hinchas de fútbol. Bueno, que eso fue lo que además utilizó Patricia Bullrich para decir, son todo barra brava, van armados, ¿no? No se encontró un arma, ¿eh? Ni un arma. Ni una. Ni un barra brava, tampoco. Hinchas de fútbol. Bueno, cero peligro para las fuerzas federales, así que no sabemos bien de qué estaba defendiendo a sus compañeros, como dice en la declaración. Y está claro que a los manifestantes no los estaba cuidando porque lo dejó ciego de un ojo a Jonathan Navarro. Bien. Así que bueno, esto puede llegar a ser lesiones gravísimas y hay que ver lo que se llama dolo que considere la jueza. Pasó algo muy llamativo en la audiencia de hoy. Fue acompañado de un abogado que es conocido, Martín Sarubi, por ahí lo recuerdan porque defendió a quienes mataron a Lucas González, ¿se acuerdan? A los agentes de la policía de la ciudad, este chico que juega en Barracas. Que en Barracas. Bueno, y Sarubi pide algo que no es habitual. Por favor, que venga el juez. Queremos que esté presente en la audiencia. Está Servini de licencia, entonces estaba Ariel Lijo. No va a declarar hasta que no esté presente el juez. Bueno, hizo que lo llevaron al juez a la audiencia. Yo no te digo que esté mal. ¿Y fue? Pero sí fue. Pero se sabe que habitualmente las declaraciones las toman los secretarios. Claro. Y adivinen si estuvo el fiscal Eduardo Taviano o no. ¿Estuvo el fiscal Eduardo Taviano? No estuvo. No. Bueno. No estuvo el fiscal Eduardo Taviano. Mañana declara el cabo Guerrero. El cabo Guerrero por este disparo que dejó al borde de la muerte a Pablo Grillo. Qué jornada, ¿no? Para declarar. Sí, la verdad que sí. Bueno, se la habían postergado. Porque tenía que haber declarado el 2 de septiembre, pero no se había terminado el peritaje que tenía que hacer la policía de la ciudad balístico. Se cumplieron 6 meses el viernes de esta movilización y de esta situación que está viviendo Pablo Grillo y su familia. Pablo está teniendo una recuperación muy lenta, más lenta de lo que la familia imaginaba. Lo operaron, le pusieron una prótesis de cráneo, pero está con dificultades. Bueno, y el hermano está con el habla limitada. No es el mismo, dijo su hermano. No, para nada. No, y además lo que te digo, hablé con Fabián, con el papá estos días, y me dijo, no está pudiendo conversar.
Así que... Bueno, un insisto, montón. qué jornada mañana para la declaración del cabo Guerrero, el que le disparó la munición de gas lacrimógeno en la cabeza a Pablo Grillo. Gracias, Siri. Hernán, últimos datos de economía real, hablamos de capacidad instalada. Sí, porque de hecho pasan cosas, ¿viste? En la Argentina, además del presupuesto, las discusiones Sí. políticas y demás. Bueno, esto es lo palpable, por decirlo de manera sencilla. Los datos de uso de capacidad instalada no son buenos. 58% del uso de la capacidad instalada, 58,2%. Más chiquito abajo ves un 59,5%. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el dato de julio del año pasado. Es decir, el 24 fue un mes horrible, julio del 24, sin embargo es mejor que el julio de este año. Todo lo que tenés abajo, UCI es el uso de capacidad instalada, justamente, es la sigla, y todo lo que tenés abajo de ese segmento en el medio de la pantalla es lo que, digamos, el uso de la capacidad instalada está en niveles inferiores. Caucho y plástico, 43,2. Estamos hablando de cuántas máquinas en una fábrica tiene una lona porque están apagadas, digamos, ¿no? Claro, De eso estamos hablando. 6 paradas, 4 usándose. Tremendo. 6 paradas. Al lado tenés sector automotriz. Lo digo porque he tenido algunos debates en redes donde me dicen, no, porque viste que venden y el patentamiento te vi bastante de no sé qué y beligerante, qué sí. sé yo. Sí, importado. Bueno, hoy Sí. un poco enojado les contesté, miren esto, porque no son argentinos los que están Claro. vendiendo, los autos que están vendiendo, y obviamente el sector textil que también está 44%. sí, muy complicado. Un escenario muy, muy magro en materia de capacidad instalada. El dato de julio, anticipo, y esto queda grabado, agosto no va a ser mejor. Gracias, Hernán. Nos vamos despidiendo con el escroleo nocturno para soltar las pantallas ya a esta hora. Les hacemos un favor, servicio público. Arrancamos con el vocero presidencial, Manuel Adorni, el del Cuco. A ver. Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. El mecanismo de obtención de los audios no habla del contenido de los audios, que... No, te lo hablo yo. Lo por que eso se le pregunto escuchó. si usted tiene o puede confirmar que no existe un mecanismo de corrupción en Andís. Yo puedo confirmarte que el contenido de los audios... Quizá pasó muy rápido. Hay que prestarle atención a los primeros 3 segundos de Manuel Adorni. Esto ratifica que está falto de... no está en estado, ¿no? Está cansado. No está en estado, dejó La de pretemporada no llegó lo hasta mató, tuvo 2 semanas de nada, claro, la pretemporada lo liquidó. ¿Cómo dijo Manuel Adorni? Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el presidente. El mecanismo de obtención de los audios no habla del Si contenido. hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente Milei. Bien. Para que no quede ninguna Que duda. no te quede duda. ¿Tenemos más? A ver, una foto, vamos a compartir. Está muy bien, no lo había visto y es está muy bueno. muy bien. Lo Pero- peor ya pasó. Porque en el meme hay solo 3, porque falta Caputo también. Podríamos Sí, tenés poner razón. 4 y Falta, quizás... claro, y alguno falta el- más. falta el pusieron a los ministro. presidentes. Me corrés 5 puede haber. Nivel presidencial. ¿no? Claro, hicieron nivel rango presidencial, de Lo que verdad. pasa es que No de ministro. Hoy, la verdad. hoy contaban un par de cosas sobre cómo se preparó la cadena del discurso de Milei. Una cosa lo contó Maya Getrablaski en La Nación, dice que Milei dijo, bueno, está bien, acepto. Vamos a cambiar. Díganme qué es lo que tengo que decir. Ahora, lo que hay que hacer, no lo cambiamos nada. Eso es igual. Y otra cosa que efectivamente contaron es que nadie entendía por qué el presidente usó la frase lo peor ya pasó. Nadie sabe por qué. Nadie se la escribió, nadie sabe por qué el presidente usó esa frase y es como en alguna película, ¿no? En el momento de la pronuncia, gente agarrándose la frente. Pero hay una cosa, rapidito. Después de la derrota del 7 de septiembre, Sí. el gobierno está ahí, no es el primer gobierno que lo hace. El gobierno dice, el problema es que fallamos, lo dice Patricia Bullrich sobre todo, fallamos en la comunicación. No logramos que la gente nos entendiera y no conseguimos que la gente entienda que hace falta un poco más de sacrificio todavía. Claro. Pero no logramos, no dice que no hace falta sacrificio. No logramos que entiendan que hace falta más sacrificio y que van a estar mejor. Claro, que es como Viene decir, de eso lo peor ya pasó, es lo mismo. no la ve, la gente no la ve, una cosa por el Así estilo, es. ¿eh? No solamente los Pero mandarines. después de la frase de Macri, Sí. con Félix Kraus nos juntamos un día a comer y decidimos hacer Fiscal. radio y le pusimos ese título a un programa de radio que tuvimos en la Radio de las Madres donde estás vos. Sí. El programa se llama Lo Peor Ya Pasó del 2018 al 2020. Claro, ya era así. es nombre de programa, ¿entendés? Claro. O sea, Exactamente.
O sea, Granoski podía estar en el meme también. Sí, Granoski también. Algunos dicen que algunos asesores, cuando escucharon decir eso a Milei, hicieron la cara del Euro Fabiani ante el gol de Di María. ¿De acuerdo? Claro. Tremendo. Sí. Bueno, y tenemos algo más. A ver, para esta noche. Me dicen, lee el tuit. Leo. Che, Edu Feynman, mirá quién me crucé en el 302 yendo para Moreno. Déjenlo tranquilo. Lo van a hacer poner mal, ¿eh? Tienen arranque. El gutural, lo van a hacer usar el gutural. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche para seguir haciendo QR. Va a ser un programa sin dudas muy especial. Tendremos, por supuesto, bueno, nuestra mirada habitual respecto de lo que pase en la calle, de lo que pase en el Palacio. Muchas voces tendremos mañana, ya de arranque, muchas voces representando lo que mañana se va a estar movilizando en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Iri, muy buenas noches. Buenas noches. Pase bien. Buenas noches. Señor Granoski, abrazo, Hernancho. Buenas noches.